Ustedes han visto católicos que aprendieron el catecismo y vienen a hablar con uno y dicen, yo vivo pues en unión libre ahora porque yo me separé hace 20 años con un matrimonio que salió mal, pero era que no me debía haber casado y esa no era la persona indicada, pero se casó en la iglesia, ¿no? Entonces, pero ahorita tengo a la mujer que tengo y nosotros no nos podemos casar porque ya nos casamos ambos por la iglesia. Entonces, es un sermón entero para tratar de justificar algo que no se puede hacer. Algo que no se puede hacer. ¿Cuál es la respuesta? Así sea un escándalo, una tristeza, porque a veces hay hijos y negocios y toda clase de vida y de historia y de memorias. La respuesta es, está en pecado mortal y ante Dios está en problemas y no se puede negociar. Y si de pronto un curita loco le dice que no hay problema, pues usted y el curita juntos se van a ir y usted sabe para dónde. Si ustedes porque nosotros no vamos a la iglesia a aprender el catecismo. Nosotros no vamos a la iglesia a una lección de catecismo. Nosotros estamos en la iglesia porque ya conocemos el catecismo. De lo contrario, estaríamos en una iniciación a la fe cristiana. Pero, por eso una persona adulta que ya es católico toda su vida, no puede tener la excusa de venirle a decir a uno que no sabía que vivir en unión libre es pecado mortal. No, sí saben. Y hay personas que piensan que no saben que tal cosa es pecado, como robar, ¿cierto? Como mentir. Pues no, esas farsas solamente se las cree él mismo que las inventa. Este es el sentido del matrimonio. El matrimonio es la obediencia a un compromiso con Dios y no con un hombre. Usted no se casó con su esposa o con su esposo. Usted se casó con Dios en un sacramento. Y usted le prometió a Dios que usted va a cumplir todo lo que dijo ahí en esa iglesia. Entonces, ¿por qué razón se separa la gente? Porque se olvida de Dios. Por eso se separa. Es muy diferente a una persona que la abandonan, porque una persona que la abandona no se separó, la abandonaron, ¿cierto? Hay personas que el marido o la mujer se van y los dejan y no vuelven, y no hay forma de rescatarlos, no hay forma de buscarlos, porque decidieron irse. Esas personas no se divorciaron, esas personas las abandonaron. Pero cuando estamos hablando de un divorcio, donde dos personas empiezan a discutir que no se entienden, y se van donde un consejero y pelean al frente del consejero, y después un mediador dice, lo mejor es que se separen para que dejen de pelear, porque ustedes ya no se entienden, y ese es el tipo de relaciones que existen hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas discusiones se olvidaron de Dios. Porque ese tipo de diálogo no es para psicólogo ni consejero. Ese tipo de diálogo es para la confesión, para confesarse. Uno se confiesa y dice, perdóneme Señor, que estoy perdiendo la paciencia, lo que prometí en el sacramento de mi matrimonio. No me aguanto a mi mujer, perdóneme, ¿cierto? Pero no va a decirle a un psicólogo, ¿qué hacemos? Es que ya no nos entendemos. El psicólogo dice, pues nacimos para ser felices. De repente lo que ustedes necesitan es conseguirse en otro, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, uno lo que tiene que hacer es, el matrimonio católico es un matrimonio sacramental, sacramental. Si usted tiene crisis en su matrimonio, pues tenga la penitencia que Dios le pide, arrodíllese y confiésese. Y siempre declárese culpable usted. ¿Sí me entiende? Porque el problema de los matrimonios, cuando tienen conflictos, es porque siempre le buscan la culpa al otro. Y cuando usted esté poniendo el dedo hacia afuera, se está maldiciendo usted mismo. Porque el dedo se tiene que poner hacia acá. Yo me tengo que señalar primero, antes de señalar al otro. Por eso, yo pongo un ejemplo a veces. Si usted sale de su casa, y en la puerta de su casa un loco viene y le da una palmada en la cara a usted, lo primero que usted debe decir es, ¿qué haría de malo para que el Señor mande a este loco a palmotearme? ¿Cierto? Ese es el verdadero sentido de una realidad católica. ¿Y cuál es la realidad del pagano y del rebelde? Es decir, ¿cómo se atreve este loco? ¿Cómo lo tienen suelto? Hay que encerrarlo, llamar a la policía que encierren a este loco, porque toda la culpa se la pone al loco, porque usted es inocente, claro. Usted es inocente, si usted no tiene nada que ver con esa palmada del loco, nada. Pero la realidad es esta, como católicos, nosotros no podemos olvidar la mística de nuestra existencia. La vida nuestra es espiritual. Si nosotros solo somos de la carne, de los instintos, los sentidos y la razón, somos simples animalitos. Pero si usted quiere vivir a la altura de los sacramentos, y usted quiere vivir como un católico, viva como un Cristo. Y un Cristo es una presencia mística en su vida, en todas las cosas que hace. Entonces, todas las cosas que le suceden, piense por qué le suceden. Y primero que todo, atribúyaselas a usted. Si usted tiene problemas en su hogar, diga,
¿qué clase de líos estaré yo haciendo para poder producir este tipo de problemas en mi vida? Así sea de que el otro es infiel, así sea de que la otra persona es cruel, échese la culpa a usted primero, ¿me entiende? Y piense, haga una reflexión y dígale, Señor, perdóname, porque seguramente los problemas de mi matrimonio yo los creé, perdóname. Es el principio de la reconciliación. El hombre sentirse el menos importante, porque así dice el Señor, siempre piensas que eres el último, que todos los demás sean primero. Y en esa forma triunfarás, porque la humildad siempre triunfa, el orgullo siempre pierde. El acusador se llama Satanás. El que antes acusaba a sus hermanos en el cielo fue desterrado, lanzado a la tierra y ahora acusa a la humanidad. Cada vez que nosotros levantamos nuestra mano para acusar a un hermano, estamos levantando la mano con el diablo, porque él es el acusador. Nosotros no podemos acusar a nadie. Hace unas semanas atrás estaba dando una charla en Lisboa y por pura bendición de Dios estaba dando una charla al lado de donde nació San Antonio de Padua, que allá lo llaman San Antonio de Lisboa porque él nació en Lisboa, y en el sitio donde él nació construyeron una iglesia muy hermosa. Ya se imaginarán lo vieja que es, porque hace muchos siglos que él nació. Y hay un testimonio que los que conocen la historia de él lo deben saber. Esa ciudad era amurallada. San Antonio ya estaba con San Francisco de Asís en Italia, y su papá vivía ahí en Lisboa, y la ciudad amurallada. En un momento dado, tiraron un muerto por encima del muro y cayó en la casa del papá de San Antonio, y lo culparon a él de ese asesinato. Entonces, San Antonio tenía bilocación, y San Antonio supo que el papá estaba en un juicio por asesinato, lo iban a matar, ¿cierto? Entonces el día del juicio San Antonio apareció allí, y claro, todo el mundo se asusta porque ven al fraile ahí, y todo el mundo se imagina cómo llegó acá, qué hora le avisaron, si en esa época para avisar a una persona tenían que mandar un barco y cuánto se demora, y eso es cuestión de días, no tiene sentido, y aparece él ahí. Entonces cuando él llegó dijo, acompáñenme a ver al muerto al cementerio. Y se fue el juez y se fueron todos hasta el cementerio. Hizo que abrieran la tumba. Y cuando abrieron la tumba le ordenó al muerto que se levantara. Y se levantó y le dijo, ¿mi papá te mató? Dijo él, no. Entonces, oye, ¿se imaginan que esto, ustedes se pueden imaginar que esto es verdad, esto es historia real? Y miren esto, el muerto le dijo que no, y entonces antes de despacharlo, San Antonio le dijo, ¿qué quieres? Y dijo, deme la bendición porque morí en pecado mortal. Y San Antonio le dio la bendición y se murió en paz. Y el juez le preguntó, ¿cómo no le preguntó quién fue que lo mató? Y dijo, yo no vine aquí a acusar a nadie. Sí. Entonces, imagínense ustedes, piensen, este ejemplo de San Antonio es el ejemplo sacramental. Por eso, en el matrimonio, usted no es el acusador, porque el acusador se llama Satanás. Nadie acusa a nadie, nadie puede acusar a nadie, ni siquiera se puede acusar a sí mismo usted. Entonces, lo que hace uno en el sacramento del matrimonio es siempre llevarlo a la reconciliación, a la penitencia. Todo problema del hogar, estoy hablando de un hogar católico. El hogar católico, todos los conflictos del hogar católico se llevan al confesionario, porque ahí es donde se solucionan. No se solucionan ni siquiera con los consejos, se solucionan con el arrepentimiento. Cuando usted va y dice, yo he sido el problema de mi hogar, así le acaban de palmotear a usted la cara, a su esposo, pero usted dice, ¿quién sabe qué haría yo para que me palmotee? En esa forma, ¿cierto? Así se considera inocente, porque usted sabe, todo el tiempo que somos víctimas, siempre estamos equivocados. Así sea abusada. Hay personas abusadas por un alcohólico, hay personas abusadas por un hombre malo, por una mujer mala, hay cosas muy horribles, ¿cierto? Pero ¿cómo se solucionan los hogares católicos que son bendecidos por un sacramento? Se solucionan con la santidad. Miren ustedes que una persona que cree en Cristo y sabe que la vida nuestra es sobrenatural, no es natural, sabe que para Dios no hay nada imposible.
Por lo tanto, si usted lleva esa verdadera santidad y humildad en su corazón, que todo conflicto matrimonial lo llevas al confesionario y no se enfrenta en argumentos y en discusiones para defender territorios humanos absurdos, usted sobrenaturalmente va a traer sanación y libertad a la familia y va a derrotar los demonios que están contra el sacramento del matrimonio. Si algún sacramento tiene demonios en contra, es el del matrimonio. El diablo es torturado por una familia que es fiel a Dios. Torturado, torturado. La tortura más grande de un demonio es un matrimonio en misa, un matrimonio en la iglesia. Ustedes le pueden imaginar los jóvenes de hoy que van a misa y encuentran un matrimonio allá. ¿Quién los va a inspirar a esos jóvenes a tener un hogar? ¿Quién? Tiene que ser un matrimonio que verdaderamente esté en obediencia y que irradie esa armonía, ese amor, esa capacidad de perdonar y de solucionar las cosas y de vivir las luchas de la vida sin quejarse y sin ser víctimas de nadie, sino ser una inspiración para los jóvenes que están en misa en un domingo mirando alrededor. ¿Y de dónde van a sacar la idea ellos de casarse si los que están ahí todos están separados? Si los que están ahí están abrazados, como dice San Pablo, ni siquiera se han casado, pero están viviendo juntos, y todos esos desastres y escándalos que hay en iglesia hoy, una iglesia desnutrida que perdió a Dios.